Lo que comenzó como un simple cambio de poder, un movimiento silencioso dentro de los muros del palacio, pronto se transformó en algo mucho más grande. El rey Carlos, con voz cansada, había dicho que esperaba que su experiencia personal sirviera de aliento para otros, mostrando su lado más humano y vulnerable. Sin embargo, esa fragilidad fue la chispa que encendió la mecha. Rápidamente, la situación estalló, enviando ondas de choque que sacudieron los cimientos de la monarquía y resonaron mucho más allá de las rejas del palacio. Se sentía en el aire. Cada titular escandaloso era una herida, una pérdida de confianza del pueblo. Todos entendían que había un mensaje urgente que debía ser escuchado, pero nadie esperaba que la respuesta fuera tan contundente. El príncipe Guillermo no esperó ceremonias ni pidió permiso. Actuó con una velocidad aterradora, tomó el control total y en cuestión de horas forzó a los hijos de la reina Camila a salir de las paredes del palacio para siempre. No fue simplemente romper la tradición, fue la autoridad golpeando la mesa. Lo que el público descartó más tarde como un simple malentendido navideño era solo la superficie de algo mucho más oscuro. El llamado destierro del almuerzo fue apenas el primer golpe de una campaña calculada para exponer la podredumbre que crecía en el corazón de la corona. La verdadera historia no era sobre tensiones familiares, era sobre dinero, acceso y un sistema explotado en silencio durante años. ¿Qué descubrió Guillermo para actuar con tal brutalidad? La respuesta no llegó en comunicados de prensa, sino en un comedor, donde el silencio se convirtió en sentencia. El almuerzo de Navidad en Sandringham debería haber sido inofensivo y predecible. El pavo asado descansaba en platos pulidos, el postre esperaba su turno y la conversación fluía educadamente a lo largo de la mesa. Tom Parker Bowles y Laura López reían con libertad, charlando sobre renovaciones de fincas y bodegas de vino privadas, hablando como si el acceso real fuera un derecho que les pertenecía por nacimiento. Bromeaban como los que están dentro del círculo, creyéndose intocables. Mientras tanto, Guillermo permanecía inmóvil en la cabecera, con una postura tranquila, pero una atención afilada como una navaja. Sus ojos seguían cada mirada, cada suposición, cada reclamo casual de un privilegio que ya no les correspondía. El rey Carlos parecía agotado, con el peso de los últimos meses grabado en su rostro, mientras la sonrisa ensayada de Camila parpadeaba, notando una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Cuando retiraron el plato principal, Guillermo bajó su vaso de agua con un golpe seco y deliberado. Clink. No fue fuerte, pero aterrizó como una señal de guerra. El sonido cortó el zumbido de la conversación, y por instinto, todos sintieron el frío en la habitación. Segundos después, las puertas del comedor se abrieron. No era el postre. Personal de seguridad entró con precisión militar, rostros inexpresivos y un propósito inconfundible. Las conversaciones murieron al instante. Los tenedores se congelaron en el aire. La habitación quedó atrapada en un silencio atónito, mientras Guillermo se levantaba lentamente. Colocó una carpeta azul sobre la mesa. Su golpe suave resonó más fuerte que cualquier grito. Dentro de esa carpeta había documentos que nadie en esa mesa podía negar. Informes de auditoría forense, extractos bancarios detallados, registros de empresas fantasma y facturas que trazaban el movimiento de millones desviados silenciosamente de las cuentas reales durante años. Los rostros de Tom y Laura perdieron todo color, como si la sangre se les hubiera escapado del cuerpo. Tom balbuceó, llamándolo un insulto, con la voz quebrada mientras se giraba hacia Camila, no con indignación, sino con desesperación. Ella no se movió, no podía. Sus manos apretaban la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El rey Carlos miró las páginas, su expresión vaciándose al ver que los números hablaban más claro que cualquier acusación. No había dudas, no había áreas grises. Guillermo habló con tono parejo, casi contenido, pero cada palabra caía como un golpe controlado. Todos los contratos entre la corona y las empresas fachada quedaban terminados de inmediato. Los auditores estatales recuperarían los fondos malversados. El acceso a las propiedades reales quedaba revocado y los privilegios financieros borrados en el acto. No hubo espacio para discutir ni pausa para negociar. La seguridad dio un paso adelante y escoltó a Tom y Laura fuera de la mesa sin ninguna ceremonia. No se les concedió la dignidad de salir por los pasillos principales. En su lugar, fueron conducidos por los corredores de servicio, pasando por puertas destinadas a entregas y personal, fuera de la vista, fuera del estatus.
Sus protestas hicieron eco brevemente y luego desaparecieron entre las paredes. Guillermo observó desde la ventana con una expresión ilegible. Entendía lo severo que parecía y no hizo nada para suavizarlo. La severidad era el mensaje. La era de explotar el privilegio real había terminado a la vista de la propia institución. Las reglas habían cambiado y la inmunidad ya no existía. Aún así, una pregunta ardía bajo el silencio. ¿Cómo podía un príncipe de Gales, que aún no era rey, actuar contra los hijos de la reina y aparentemente contra los deseos de su padre? La respuesta ya había sido firmada 2 días antes de Navidad. Guillermo había ejecutado discretamente una transferencia legal de autoridad, comprometiéndose a ir más allá de lo imposible para controlar la imagen de la monarquía, despojando de sus títulos a aquellos que no servían a la corona. El trono ya no toleraba sombras. Los poderes de emergencia sobre las finanzas de la corona y la supervisión interna fueron depositados directamente en sus manos. El movimiento fue limpio, legal y había sido diseñado mucho antes de que alguien siquiera sospechara algo. Nada en esta ejecución fue impulsivo. Fue deliberado, calculado y llevado a cabo con una precisión quirúrgica que heló la sangre de los presentes. Dentro del seno familiar, la conmoción se expandió como una onda expansiva. Camila y Carlos luchaban por procesar la velocidad de lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. En los pasillos, el personal susurraba con cautela, cuidando de no ser escuchados, sabiendo que las paredes tenían oídos nuevos. Mientras tanto, la humillación tomaba forma física. Tom y Laura ya no viajaban en limusinas oficiales. Estaban sentados en un vehículo de seguridad estándar, despojados de cualquier trato especial, expulsados del hogar real como delincuentes comunes, sin privilegios, sin aislamiento del mundo real, sin red de seguridad. Guillermo entendía perfectamente cómo sería percibido esto. Algunos lo llamarían despiadado, otros cruel. Pero cualquier indicio de que el deber público pudiera torcerse para el beneficio privado había sido eliminado de raíz. El palacio no solo había presenciado un acto de disciplina, había sido testigo de la reafirmación de la autoridad en su forma más visible y brutal. Y esto era solo el comienzo. La verdadera arquitectura del golpe se había fraguado 48 horas antes de la expulsión, en una reunión que nunca aparecería en ningún circular de la corte. Ocurrió dentro de una cámara de seguridad en el Palacio de St. James, muy lejos del alcance de Camila. Allí, Guillermo se sentó frente al Lord Presidente del Tribunal Supremo y el Ministro del Interior. Los gruesos muros de la era Tudor bloqueaban cualquier intrusión electrónica. La atmósfera era pesada, tensa. Se sentía más como un tribunal militar que como una transición de poder. La narrativa pública hablaría más tarde de cooperación, continuidad y medidas temporales debido a la salud del rey, pero detrás de esas puertas cerradas, la verdad era mucho más agresiva. Guillermo no estaba allí para mantener el sistema, estaba allí para desmantelar una amenaza que vivía dentro de él. La ley de regencia fue activada, pero la interpretación de Guillermo se extendió más allá de cualquier precedente histórico. Aquellos documentos no eran gestos simbólicos, eran llaves maestras que desbloqueaban la autoridad de seguridad, la supervisión financiera y el control de personal, poderes normalmente reservados únicamente para el monarca. Cuando Carlos firmó a las 9:47 de la noche, con mano temblorosa pero deliberada, la transferencia se volvió vinculante. A las 10:15 de la noche, Guillermo ya estaba en movimiento. Sus primeras llamadas no fueron para consolar, sino para convocar. Citó al director general del Emery V y al guardián del monedero privado, Keeper of the Privy Purse, a una reunión de emergencia a medianoche en Clarence House. Sus posiciones, antes sólidas como roca, de repente eran inestables. Guillermo les informó, con frialdad absoluta, que sus oficinas habían sido comprometidas por canales de lealtad vinculados a la casa de la reina. No hubo acusaciones personales, solo hechos fríos. La cooperación no era negociable. Cuando el guardián citó el protocolo, la respuesta de Guillermo fue cortante. Esos mismos protocolos habían permitido que millones se desvanecieran sin ser notados, y eso ya no sería tolerado. Para las 2 de la madrugada, ambos roles tenían nuevos ocupantes. Guillermo había pasado meses examinando discretamente a los reemplazos, buscando fuera del ecosistema viciado del palacio. Trajo a especialistas en forense financiera, profesionales de contrainteligencia, personas leales a la integridad, no a la influencia. Entonces, llegó el momento de abrir la caja negra.
un archivo digital seguro que contenía décadas de registros financieros, correspondencia clasificada, archivos de seguridad y datos de personal. Diseñado solo para los ojos del monarca y su cónyuge, se había convertido en el punto ciego que permitió que el abuso creciera sin control. A las 3:30 de la mañana, mientras Londres dormía, Guillermo ejecutó su primera consulta en el sistema. Búsqueda: todos los contratos y pagos vinculados a la familia Parker Bowles. Los resultados fueron peores de lo que se temía. Durante 5 años, los fondos reales habían sido desviados a través de líneas presupuestarias rutinarias, logística, mantenimiento de fincas, recepciones y eventos benéficos. Cada entrada, por sí sola, parecía inofensiva, pero juntas revelaban un patrón deliberado y siniestro, pequeñas transferencias apiladas junto a otras más grandes, diseñadas para pasar las auditorías superficiales, mientras acumulaban silenciosamente totales masivos en cuentas ocultas. En el centro de la telaraña estaban Tom Parker Bowles y Laura López. No eran receptores pasivos, sino controladores activos. Operaban fideicomisos extraterritoriales en la isla de Maine, Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, vinculados a empresas fantasma que tenían contratos con el palacio. Cada factura era intencional, cada firma calculada. Suministros de alimentos premium facturados al triple del valor de mercado, vino marcado con sobreprecios de miles por botella, arreglos florales inflados más allá de la razón, facturas de consultoría de medios que cobraban decenas de miles por correos electrónicos individuales. Se facturaron consultas de crisis cuando no existía ninguna crisis. La categoría más perturbadora fue la coordinación de eventos especiales. Las verificaciones cruzadas revelaron eventos que nunca sucedieron o que fueron dramáticamente más pequeños de lo facturado. En 5 años, aproximadamente 45 millones de libras esterlinas habían sido sifoneadas a través de esta red. Cada transacción había pasado por la oficina de la reina antes de su aprobación final. Guillermo ahora sabía qué se habían llevado y cómo. Lo que permanecía sin respuesta era la pregunta más peligrosa. ¿Camila simplemente falló en intervenir o había orquestado todo el esquema? La respuesta descansaba en un detalle final, un distintivo sello púrpura que aparecía en los documentos en los momentos exactos en que el anciano rey era más vulnerable. Si ese sello confirmaba la intención, el destino de los hijos de la reina y el equilibrio del poder mismo quedarían sellados para siempre. En el sótano seguro de Guillermo, los contadores forenses trabajaban sin pausa. Reclutados de la oficina de fraudes Grabs y antiguas unidades de inteligencia financiera del MI6, seguían el dinero con un enfoque implacable. Allí abajo no había teléfonos, no había internet, no había contacto exterior, solo números, registros y la verdad desnuda esperando salir a la luz. Entonces, en medio de ese mar de datos digitales, un analista vio lo que nadie más había notado, un patrón escondido a plena vista, gobernado por retiros de fondos especiales que databan de generaciones atrás y que exigían una regla inquebrantable: la doble firma. Se requería la aprobación tanto del monarca como del guardián del monedero privado. Durante 5 años aparecieron 237 transacciones que sumaban un total escalofriante de 87 millones de libras. De repente, cada firma, cada marca de tinta sobre el papel, dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un arma en esta guerra silenciosa. El equipo de Guillermo no perdió tiempo. Sometieron las firmas del rey Carlos a un software de análisis forense de alta gama, comparando cada una con ejemplares verificados de cada periodo de su reinado. Una firma real saludable, trazada por una mano firme y lúcida, obtendría una puntuación de consistencia entre el 95% y el 98% en precisión y formación de letras. Pero los resultados que arrojó la pantalla fueron incomprensibles, casi dolorosos de ver. Las autorizaciones más grandes, aquellas que oscilaban entre $500,000 y 3 millones de libras, apenas alcanzaban una puntuación del 45% al 70%. No eran simplemente firmas descuidadas por la prisa, eran trazos temblorosos, irregulares, signos inequívocos de una mano bajo coacción extrema, comprometida por una fatiga devastadora o por medicación que suprimía la función cognitiva. Al cruzar estos datos con la agenda médica del rey, la situación se volvió horriblemente clara. Cada transacción fraudulenta masiva coincidía con precisión matemática, con sesiones de quimioterapia o periodos de recuperación postoperatoria.
Eran los momentos en que los fármacos contra las náuseas y los analgésicos nublaban la mente del monarca y debilitaban su toma de decisiones. Alguien, con una frialdad depredadora, había explotado la vulnerabilidad física del rey. Guillermo observaba la línea de tiempo en la pantalla con lo que los analistas describirían más tarde como una furia helada. Las firmas se yuxtaponían con los registros médicos, mostrando un patrón escalofriante de explotación. Pero la trama era aún más retorcida. Utilizaban la técnica del sándwich. Las solicitudes de alto valor estaban enterradas, ocultas como veneno entre papeleo mundano, proclamaciones ceremoniales, cartas diplomáticas, comisiones militares y aprobaciones benéficas. El rey, apenas capaz de sostener la pluma, no notaba los documentos peligrosos escondidos entre la rutina. El personal leal a la oficina de Camila presionaba con urgencia fabricada. Realmente debemos firmar esto hoy, señor, quizás rápido, para que pueda descansar. Y el rey, confiado, agotado y dolorido, firmaba a ciegas, dedicando segundos por página. La confianza había sido convertida en un arma con fines de lucro. La prueba final e innegable provino del infame sello púrpura. Las solicitudes de fondos especiales pasaban primero por la oficina de Camila, donde su sello personal marcaba los documentos para revisión. Solo entonces pasaban a Carlos. Debajo de la firma temblorosa del rey, el sello púrpura confirmaba una autorización deliberada. Alguien había aprobado a sabiendas estas extracciones fraudulentas. Las implicaciones eran brutales. Esto no era solo malversación de fondos, era abuso de ancianos. La enfermedad del rey había sido utilizada en su contra. Los millones desviados de la corona eran el producto de una orquestación cuidadosa por parte de alguien que había jurado ser su aliada más cercana. Guillermo ahora tenía la evidencia digital de un esquema sistemático y sofisticado, pero las copias digitales no eran suficientes para una acusación penal irrefutable. Necesitaba los originales, los documentos físicos con la tinta real de Carlos, el sello púrpura de Camila y la correspondencia interna que demostrara la aprobación consciente. Los archivos del palacio eran vastos, laberínticos y peligrosos de navegar. Si Camila sospechaba que el equipo de Guillermo se estaba acercando, podía destruir la evidencia al instante. Un incendio accidental en una sala de registros, un desastre de fontanería o un archivo extraviado para siempre. Guillermo no podía precipitarse. Ideó una trampa, deliberada, calculada y psicológicamente letal. A través de canales aparentemente leales, se filtró información sobre la investigación forense, lo justo para llegar a oídos de Camila. Ella debía creer que estaba bajo presión, entrar en pánico tal como estaba previsto. Sus instintos la obligarían a actuar para protegerse, y cuando lo hiciera, Guillermo la atraparía con las manos en la masa. Margaret Thornton, una asistente administrativa en la oficina del monedero privado, se convirtió en el peón perfecto. Recomendada personalmente por Camila, leal pero ingenua, Margaret creía genuinamente que su jefa estaba siendo vilipendiada injustamente. Esa lealtad la hacía predecible. El equipo de Guillermo organizó todo para que ella escuchara una conversación escenificada entre los auditores. El rastro del dinero ha sido trazado. Los originales son la última pieza que falta. Margaret escuchó todo exactamente como estaba planeado. En menos de 6 horas, Camila se dio cuenta de que la red se cerraba. La advertencia de Margaret le llegó a través de su red restante mientras tomaba el té en Clarence House. Calmada y calculadora, Camila sabía que la evidencia digital era fuerte, pero discutible en un tribunal. Sin embargo, los documentos físicos, con la firma vulnerable del rey y su sello púrpura, harían que su posición colapsara irreparablemente. Actuó con eficiencia fría. Recuperando un teléfono desechable utilizado solo para comunicaciones sensibles, llamó a Ali Hassan, su jefe de protección cercana desde hacía 15 años. Ali no era solo un guardaespaldas. La había escudado a través de cada escándalo, había revisado coches en busca de explosivos y guardaba secretos que nadie más podía tocar. Una lealtad como la suya iba más allá del deber, pero ¿podría extenderse hasta cometer un crimen? Camila expuso las instrucciones sin titubear. La caja fuerte número 4 en el archivo B contenía las autorizaciones originales. Tenían que desaparecer esa misma noche, sin activar ninguna alarma. Ali entendió de inmediato. Esto ya no era un trabajo de seguridad estándar. Era una operación de limpieza. Esto ya no era un acto de servicio. Era la destrucción de pruebas y potencialmente una obstrucción flagrante a la justicia. A la 1:45 de la madrugada, Ali Hassan se infiltró en el Palacio de Buckingham a través de una entrada de personal.
Vestía el uniforme estándar de seguridad nocturna, una segunda piel que le permitía fundirse con las sombras que conocía tan bien. Sus credenciales, válidas durante años, le otorgaron acceso silencioso a la mayoría de las áreas no públicas. No llevaba armas de fuego, sino herramientas de limpieza, una linterna modificada que ocultaba un cortador láser de alta precisión y un dispositivo incendiario químico para asegurar la destrucción total. Ali navegó por los pasillos con la destreza de un fantasma, evitando las rutas de las patrullas y los puntos ciegos de las cámaras que él mismo había ayudado a posicionar. El ala más antigua del palacio, un laberinto de historia y polvo, lo condujo hacia la sala de archivos. A las 2 y 3 de la mañana alcanzó la puerta. El teclado estaba bloqueado, pero su código de autorización, aún activo, hizo que el mecanismo cediera con un susurro electrónico. La habitación estaba en penumbra, con filas de archivadores que se estiraban hacia la oscuridad como lápidas. La caja fuerte número 4 se erguía contra la pared del fondo. Ali activó el cortador láser. El haz de luz comenzó a derretir el mecanismo interno, lenta y silenciosamente. 15 minutos eternos después, la cerradura se rindió. Allí estaba. Dentro descansaba una carpeta roja de cuero, 40 páginas de autorizaciones originales de fondos especiales, las firmas temblorosas de Carlos emparejadas con los sellos púrpuras de Camila. Cada página documentaba cientos de miles, a veces millones de libras, desviados fraudulentamente. Ali sacó el dispositivo incendiario, listo para reducir la historia a cenizas. Pero en el instante en que levantó el encendedor, el mundo estalló en luz. Reflectores de alta potencia, ocultos en el techo, se encendieron simultáneamente, cegándolo por completo. El encendedor cayó de sus manos. Pasos rápidos y pesados resonaron contra el suelo de madera. La voz del teniente coronel Thompson cortó el aire con la fuerza de un látigo. «¡Quieto! ¡Manos sobre la cabeza!». Ali parpadeó, intentando recuperar la visión, solo para encontrarse rodeado por 5 oficiales del Grupo de Protección Real con armas desenfundadas. Superado en número, superado en armas y táctica, Ali no tuvo opción. Sus manos subieron instintivamente. En segundos fue desarmado y sus muñecas quedaron atadas con bridas de plástico a su espalda. La carpeta roja fue recuperada con guantes forenses, tratada como lo que era, la prueba del delito. Thompson anunció los cargos con voz metálica: intento de destrucción de propiedad de la corona, acceso no autorizado y conspiración para obstruir una investigación real. Ali no dijo nada. Se refugió en sus años de entrenamiento, manteniendo la boca cerrada. Pero Thompson tenía el golpe final preparado. Tu teléfono desechable ha sido monitoreado por el GCHQ durante 3 días, Ali. Cada palabra que Camila dijo, cada orden para destruir esta evidencia está grabada. El color abandonó el rostro de Ali. Camila se había autoincriminado y lo había arrastrado a él al abismo. La captura de Ali puso fin a una conspiración operativa, pero una pregunta más grande eclipsaba todo lo demás. ¿Por qué una reina arriesgaría una felonía, la lealtad de sus hombres y décadas de protección solo para quemar papeles? La respuesta llegaría en un interrogatorio que rompería el último muro de silencio. Ali fue llevado a una habitación que oficialmente no existía. Una mesa de metal austera, 3 sillas, paredes insonorizadas y cámaras en las esquinas. Su estatus legal era ambiguo. Las provisiones de emergencia bajo la ley de secretos oficiales permitían eludir los canales normales. No había abogados, solo el príncipe Guillermo y Lord Justice Peyton, su asesor legal principal. Guillermo insistió en liderar el interrogatorio personalmente. No solo quería saber qué había hecho Ali. Necesitaba entender por qué un oficial de protección condecorado arriesgaría su vida y su honor por Camila. La sesión se abrió con una grabación. La voz de Camila llenó la sala, cristalina y fría, ordenando a Ali destruir los documentos en el archivo B. Ali permaneció calmado, con la mandíbula tensa y la respiración controlada. Pero Guillermo señaló un detalle crucial. Camila no había dado instrucciones para la reubicación, ni un plan de seguridad para Ali, ni medidas de preservación. Su único objetivo era eliminar la evidencia. Ali era prescindible. Guillermo deslizó documentos sobre la mesa, delineando el futuro de Ali. 20 años mínimo por allanamiento de áreas restringidas, intento de destrucción de propiedad nacional, poner en peligro un sitio patrimonial y posibles cargos relacionados con terrorismo. La presencia armada y el peligro para su familia amplificaban las apuestas.
pero un documento ofrecía salvación, cooperación total a cambio de protección de testigos, reducción de sentencia y seguridad para su familia. Ali tendría que testificar sobre la conspiración, los esquemas financieros y el papel de Camila. Pasaron 6 horas tensas. Finalmente, Ali admitió la verdad. Su lealtad había sido convertida en un arma en su contra. Se dio cuenta de que Camila no le había pedido proteger a alguien en peligro, le había pedido cometer un delito grave para encubrir un robo sistemático. Esa distinción lo cambió todo. El testimonio de Ali reveló el alcance total del horror. La operación de Camila no era oportunista, era una estrategia calculada a largo plazo. Ella había creado el llamado Fondo de Seguridad Post-Carlos, diseñado para asegurar al menos 100 millones de libras en activos independientes. Sus hijos actuaban como testaferros, canalizando contratos reales a través de empresas fantasma y lavando el dinero en fideicomisos bajo su control. Ali Hassan relató con dolorosa claridad cómo Camila había maniobrado metódicamente a Carlos para que autorizara estas transacciones ilícitas. Ella había obtenido acceso a su agenda médica con el pretexto de organizar sus propias citas. Luego, presentaba estratégicamente los documentos en los momentos en que el rey era más maleable, justo después de la quimioterapia, bajo los efectos de medicamentos contra las náuseas o en medio de la fatiga extrema. En esas ventanas de vulnerabilidad, la capacidad crítica del rey estaba severamente disminuida. Documentos que aparentemente apoyaban obras de caridad o proyectos de conservación eran en realidad mecanismos para canalizar millones hacia las empresas de sus hijos. Ali enfatizó lo más doloroso. Camila nunca mostró remordimiento genuino. El único estrés que exhibía era el miedo a ser descubierta, no la preocupación por la salud de su esposo. Ella había tratado la enfermedad de Carlos no como una tragedia familiar, sino como una oportunidad de negocio deliberada. Saboreando la amarga eficiencia y el secreto con el que había orquestado cada paso, el cuerpo entero de Guillermo se tensó al absorber el alcance completo del testimonio de Ali. Hacía mucho tiempo que sospechaba de una mala conducta financiera, pero la revelación de la explotación premeditada y a largo plazo de la vulnerabilidad de su padre cortó más profundo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Camila no solo había robado dinero, había convertido la confianza, el afecto y la propia enfermedad en armas para enriquecerse a sí misma y a sus hijos. El hombre que la había defendido durante décadas, que había elevado su estatus contra viento y marea y la había escudado de la opinión pública, había sido traicionado sistemáticamente de la manera más íntima posible. Con el testimonio de Ali, la conspiración estaba completa. Cada elemento estaba expuesto bajo la luz cruda de la verdad. Desde la destrucción de documentos críticos hasta la manipulación financiera, desde las aprobaciones falsificadas hasta la explotación estratégica de los momentos médicos más débiles de Carlos. Y, sin embargo, el desafío más formidable aún permanecía. Guillermo ahora enfrentaba la tarea insoportable de confrontar a su padre. Tenía que mostrarle que la mujer que lo había cuidado, que se había sentado a su lado durante sus momentos más oscuros, era la arquitecta de este engaño. El maletín de Guillermo, cargado de evidencia, parecía volverse más pesado con cada paso que daba hacia la residencia privada. Los documentos, las grabaciones y la línea de tiempo meticulosamente compilada de la traición llevaban el peso tanto de la revelación como de la responsabilidad. La conspiración se había desmoronado, pero la pregunta que lo perseguía seguía ahí. ¿Cómo se le dice a un rey moribundo que la mujer en la que confiaba y amaba era también su mayor amenaza? ¿Y qué le haría tal revelación a los restos de su mundo, ya frágil por la edad y la enfermedad? La mañana era gris y opresiva. Las nubes bajas colgaban como un espejo sombrío de la tormenta que estaba a punto de estallar dentro de la finca. Guillermo conducía con un propósito deliberado, ignorando todo protocolo. No había caravana de seguridad, no había anuncios oficiales. Esto no podía ser una visita formal. Este era un ajuste de cuentas entre padre e hijo, una confrontación sobre una traición tan profunda que amenazaba el tejido mismo de la monarquía y de su familia. Llegó precisamente a las 9 de la mañana, llevando solo un maletín de cuero, pero el peso de su contenido, papeles, grabaciones, gráficos y auditorías financieras excedía con creces su masa física. Carlos estaba sentado en su estudio privado, rodeado por los recuerdos de toda una vida de servicio, fotografías de ocasiones estatales, medallas ceremoniales, fichas de iniciativas benéficas y momentos de triunfos personales. El cáncer lo había dejado visiblemente envejecido. Su marco, una vez robusto, ahora era frágil como el cristal.
Su piel era delicada y translúcida, y la dignidad tranquila que siempre portaba ahora parecía casi quebradiza. Camila estaba sentada cerca, con un libro sostenido delicadamente en su regazo, proyectando la calma compuesta de la esposa devota. Sin embargo, cuando notó a Guillermo, se congeló. Su postura cuidadosamente mantenida vaciló por una fracción de segundo. Entendió de inmediato, con el instinto de un animal acorralado, que esta conversación ya no era una que ella pudiera manipular o controlar. La expresión de Guillermo era dura, resuelta. Ya no era el hijo que podía ser silenciado por la culpa o el apaciguamiento. Guillermo colocó el maletín sobre la mesa y comenzó a sacar los documentos en un orden deliberado y letal. Primero vinieron las auditorías financieras, los gráficos y los diagramas de flujo, trazando el movimiento del dinero desde las cuentas reales, pasando por intrincadas empresas fantasma hasta llegar a los fideicomisos de la familia Parker Bowles. Luego, presentó las autorizaciones originales del Fondo Especial. Cada una llevaba la firma de Carlos junto al inconfundible sello púrpura de Camila. Delineó la escala del engaño sin suavizar los golpes. Durante 5 años, 87 millones de libras habían desaparecido de las cuentas reales a través de facturas fantasma y contratos fraudulentos. Tom Parker Bowles y Laura Lobbs eran los beneficiarios finales, ocultando su propiedad a través de capas de estructuras corporativas complejas diseñadas para oscurecer la responsabilidad. Guillermo le entregó a Carlos uno de los formularios, un pago de emergencia para conservación de 2,8 millones de libras, que en realidad había sido canalizado a una empresa fantasma en Jersey antes de ser lavado en un fideicomiso familiar. Las manos de Carlos temblaban mientras sostenía los documentos. Luchaba por recordar haberlos firmado, tratando de reconciliar el acto con el hombre que creía ser. Guillermo continuó, emparejando cuidadosamente cada autorización con los registros médicos, demostrando que su padre había firmado durante periodos de sedación pesada, bajo manejo del dolor o mientras estaba cognitivamente comprometido. 43 autorizaciones de alto valor, todas firmadas cuando era más vulnerable, revelaban una explotación calculada de la confianza. ¿Podría un hijo siquiera articular tal traición a un padre? Guillermo entonces señaló el sello púrpura, la insignia personal de Camila. Esto no fue un error administrativo, papá. Fue una facilitación deliberada. Cada autorización fraudulenta lleva su aprobación explícita. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par mientras la comprensión lo golpeaba. La mujer a la que había defendido contra el escrutinio público, a la que había elevado por encima de todos los demás, lo había utilizado para enriquecer a sus hijos. La pieza final de evidencia estaba lista. Guillermo sacó una grabadora. Era la voz de Ali Hassan, el guardaespaldas de toda la vida de Camila. Con un detalle escalofriante que heló la sangre de todos los presentes, la voz grabada de Ali explicó cómo ella había obtenido la agenda médica de Carlos, había cronometrado las sesiones de firma de documentos y manipulado la presentación de las solicitudes para explotar la confianza ciega y los instintos filantrópicos del rey. Ella misma se había referido a esta operación con un nombre clínico y frío, su estrategia de acumulación. El Fondo de Seguridad Post-Carlos, diseñado para asegurar al menos 100 millones de libras en activos independientes antes de que el rey falleciera. Carlos escuchaba, con el rostro pálido como la cera y el cuerpo temblando incontrolablemente. La pregunta que había perseguido décadas de su vida surgió sin ser invitada, golpeando su pecho. ¿Por qué? Le había dado todo: amor, confianza, protección y un estatus que el mundo le negaba, y ella había convertido todo eso en un arma contra él. Las lágrimas corrían por su rostro, no de ira, sino de una devastación absoluta. Sus últimos años, al parecer, habían sido vividos bajo una mentira meticulosamente elaborada. Camila intentó hablar, pero sus palabras colapsaron bajo el peso aplastante de la evidencia y el testimonio. Sus lágrimas, aunque presentes, no eran por el daño causado. Eran lágrimas por el miedo a perder la riqueza, el estatus y el control. Guillermo la observaba con una mezcla de lástima y juicio implacable. Su mundo, construido cuidadosamente durante décadas, se estaba desmoronando en tiempo real. En un último intento desesperado, trató de culpar a Guillermo, alegando que el resentimiento de él por la memoria de Diana la había obligado a actuar en autoprotección. Pero la respuesta de Guillermo fue inquebrantable, cortando el aire como una sentencia. Tu miedo a perder dinero te ha costado lo único que verdaderamente importaba: la confianza de mi padre.
Carlos se retiró hacia su interior, procesando la enormidad del engaño. ¿Cuántas veces le habían presentado documentos bajo la apariencia de cuidado amoroso? ¿Con qué frecuencia había confiado en ella, creyendo que actuaba en su mejor interés, solo para descubrir ahora que era manipulación y codicia? Cada recuerdo de amor, cada gesto de compañerismo, ahora se sentía manchado, parte de una actuación diseñada para robar. Guillermo se suavizó ligeramente y le hizo a su padre una pregunta cargada de consecuencias históricas. ¿Deseas que la justicia proceda? ¿O debe detenerse el asunto para evitar el escándalo público? El asentimiento de Carlos fue sutil, apenas un movimiento de cabeza, pero fue absoluto. Era un permiso doloroso, una carga que ningún padre debería tener que colocar sobre su hijo. La autoridad para desmantelar los restos de una vida construida sobre el engaño. La evidencia estaba completa. Cada libro mayor, cada documento, cada conversación grabada había sido reunida meticulosamente. La conspiración, tan intrincada como devastadora, había sido expuesta por completo. Y, sin embargo, la pregunta final persistía, pesada e inflexible en la mente de Guillermo. ¿Cómo se ve la justicia cuando el criminal es una reina y la víctima es un rey moribundo? ¿Podría el sistema reconciliar tal traición? ¿Podría la monarquía sobrevivir a las ondas de choque? El día del juicio había llegado. Guillermo se paró en la gran pero austera habitación frente a Camila, plenamente consciente de que esta sería la última vez que compartieran el mismo espacio. Su postura era firme, su expresión compuesta, pero sus ojos llevaban el peso de la responsabilidad, el dolor y la autoridad. No habría misericordia aquí, ni espacio para una negociación enmarcada como compasión. Camila estaba siendo removida no por malicia, sino porque la institución misma no podría soportar el escándalo de una reina consorte siendo juzgada públicamente por crímenes tan atroces. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó una orden legal sellada, refrendada por el Lord Presidente del Tribunal Supremo y autenticada por el Príncipe Regente. Los términos eran absolutos e intransigentes. 1. Expulsión inmediata. Camila debía abandonar la finca en 15 minutos. 2. Relocación. Sería trasladada a una propiedad remota en las tierras altas de Escocia, lejos del escrutinio público, lejos de los pasillos que había manipulado durante tanto tiempo. 3. Finanzas. Su acceso a fondos públicos quedaba estrictamente limitado a un estipendio monitoreado. Cada libra, cada transacción sería auditable. 4. Título vacío. Conservaría la designación de reina consorte solo en el título, pero sería despojada de todo privilegio asociado, sin apariciones públicas, sin deberes ceremoniales, sin eventos reales. 5. Aislamiento total. Lo más importante, no tendría contacto con Carlos, ni una visita, ni una carta, ni una llamada telefónica. Toda comunicación se enrutaría a través de canales legales. Incluso el contacto con sus hijos sería restringido y supervisado, condicionado a la devolución total de lo robado. La voz de Guillermo era firme, tranquila y dominante. Los hijos de Camila, salvados de cargos criminales, debían su indulto enteramente a su cumplimiento inmediato. Camila intentó argumentar, citando sus derechos como reina consorte, pero Guillermo la interrumpió sin dudarlo. La alternativa era cruda e inevitable. Procesamiento criminal completo por fraude, malversación y abuso de ancianos, prisión, juicios públicos, un escándalo transmitido en todo el mundo. Las apuestas eran irreversibles. El reconocimiento amaneció inmediatamente en su rostro. La resistencia era inútil. Carlos, sentado cerca, no ofreció intervención. Su mirada estaba fija en la mañana gris y apagada fuera de la ventana, negándose a reconocer la presencia de ella. La aceptación de Camila, susurrada, rota y derrotada, llenó la habitación como un eco frágil de su antiguo poder. 2 oficiales entraron, compuestos y profesionales. La escoltaron con precisión inquebrantable hacia el vehículo que esperaba. Ella salió sola. Solo se le permitió llevar la ropa que llevaba puesta. Todo lo demás sería inventariado. Los objetos sentimentales serían preservados, pero cualquier artículo de valor adquirido con dinero sucio sería vendido sin piedad para compensar los fondos robados. Cada paso que Camila daba hacia la Range Rover negra, cada centímetro de grava que atravesaba, era un paso fuera de una vida que había controlado meticulosamente. Se alejaba de un imperio construido sobre la manipulación y el secreto, caminando hacia una oscuridad y una irrelevancia que jamás había anticipado.
Los ojos de Guillermo siguieron el vehículo mientras desaparecía detrás de los antiguos robles, dejando atrás solo la vasta y silenciosa finca. Al volverse hacia Carlos, Guillermo notó que el rey permanecía sentado con la mirada perdida en la mañana gris. Su rostro estaba grabado con una mezcla compleja de dolor, alivio e incredulidad. Guillermo colocó una mano suave sobre el hombro de su padre, un recordatorio silencioso de que, aunque la traición había cortado profundo, la protección y la justicia ahora estaban firmemente en su lugar. El leve asentimiento de Carlos, tembloroso pero resuelto, indicaba que entendía que la amenaza inmediata había pasado. Sin embargo, no podía procesar aún la enormidad de lo ocurrido. Guillermo habló suavemente, pero con una certeza inquebrantable. El peligro se ha ido. El engaño ha sido descubierto, los culpables han sido removidos, las finanzas están estabilizadas. Pero enfatizó que el trabajo estaba lejos de terminar. La confianza pública, una vez fracturada, necesitaba ser restaurada ladrillo por ladrillo. La supervisión interna debía fortalecerse, los protocolos reforzarse y la monarquía reformarse para prevenir cualquier explotación futura. Carlos escuchó, y su voz frágil cargó con el peso de años de experiencia y precaución. Le recordó a Guillermo una lección vital. La vigilancia nunca debe venir a expensas de la humanidad. La fuerza de la monarquía no proviene del control o de reglas rígidas, sino de la conexión, la calidez y la capacidad de inspirar confianza. Guillermo absorbió este consejo, reconociendo que equilibrar la reforma implacable con la humanidad necesaria sería su mayor desafío como futuro rey. En ese momento, Kate entró silenciosamente en la habitación, tomando su lugar junto a él. Su presencia fue un recordatorio sutil, pero vital, de que el liderazgo nunca es un esfuerzo solitario. Ella tranquilizó a Carlos, asegurándole que sería cuidado, que aquellos a su alrededor lo valoraban personalmente, no simplemente por la corona que llevaba sobre su cabeza. Su presencia tranquila y reconfortante actuó como un contrapeso a la tensión en la sala, una señal de que la familia, aunque puesta a prueba, aún podía proporcionar seguridad y apoyo genuino. Carlos, emocionalmente en carne viva, permitió que una pequeña medida de alivio tocara su expresión. Por primera vez en años, se dio cuenta de que la familia que lo rodeaba actuaba en su interés genuino, y no por apariencias o óptica política. La gratitud suavizó los bordes de su angustia. Reconoció el coraje y la sabiduría de Guillermo, aceptando la dolorosa pero necesaria confrontación con la verdad que acababa de tener lugar. La discusión giró brevemente hacia los hijos de Camila. Tom y Laura, bajo estricta supervisión, pagarían gran parte de la riqueza robada y se desvanecerían de la vida pública. Su evasión de la cárcel dependía enteramente de su cumplimiento continuo. Cualquier intento de rehabilitar su imagen pública, si no se gestionaba con cuidado, podría desencadenar consecuencias legales renovadas. La red de manipulación y secreto, una vez tejida con fuerza dentro de la familia, ahora estaba bajo un escrutinio absoluto. La rendición de cuentas era total. El agotamiento de Carlos se hizo cada vez más evidente. Guillermo y Kate se prepararon para partir, deteniéndose para recordarle su compromiso, su amor y su apoyo inquebrantable. Guillermo habló con franqueza, enfatizando que el exilio, por duro que pareciera, era el único medio para proteger tanto al rey como a la institución a la que servía. Carlos, aunque afligido, reconoció la verdad en esas palabras. Una sonrisa débil y triste cruzó su rostro mientras caminaban hacia el coche. Guillermo miró hacia atrás, capturando la imagen de su padre en la ventana del estudio. Un hombre reconciliado con el costo de la verdad, pero abrumado por el duelo. El alivio se mezclaba con la tristeza, y un sentido monumental de responsabilidad se asentó sobre él. Kate apretó la mano de Guillermo, compartiendo en silencio el peso del liderazgo. La finca, empapada de historia, desapareció detrás de ellos, dejando el pasado atrás, pero no las preguntas. ¿Podría la monarquía recuperarse verdaderamente de una traición en la misma cima? ¿Podría restaurarse la confianza, tanto pública como privada, después de una fractura tan profunda? Guillermo no respondió de inmediato, simplemente miró hacia adelante, hacia la carretera que se extendía ante él, tanto literal como metafóricamente, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. La monarquía, sus tradiciones y su propia credibilidad ahora descansaban en decisiones que exigían sabiduría, coraje y un compromiso inquebrantable.
Y mientras Guillermo conducía hacia el futuro, con el peso de la corona presionando sobre sus hombros, una pregunta permanecía obstinadamente sin resolver. Cuando él se convierta en rey, ¿Camila permanecerá en su exilio aislado, o las mareas del poder y el tiempo alterarán el equilibrio una vez más? Las respuestas no llegarían fácilmente. La familia, la institución y el mundo entero observarían, esperando el próximo movimiento, la próxima decisión, la próxima prueba de liderazgo y justicia. Tómese un momento para compartir sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. ¿Qué harías tú en el lugar de Guillermo? ¿Crees que la monarquía puede sobrevivir y reconstruir la confianza después de tal traición? Y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado sobre cada giro, revelación y drama que se desarrolla. Además, no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Es la continuación de esta historia y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Sucede a continuación. Sucede a continuación. Sucede a continuación.